Cambiamos absolutamente de tema. En salud, el sector público vive momentos complejos. En lo que va del año, en promedio, han perdido un médico por día. Los profesionales no están devolviendo sus becas de especialización y cuando lo hacen, vuelven al sector privado. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Muchas gracias por acompañarnos. Viviana, buenas tardes. A ver, es una situación bastante compleja, se ha hablado muchísimo de este tema, no es algo puntual de este año, pero sí la cifra no deja de ser sorprendente. Yo creo que hay que ir al centro del asunto y es que Chile tiene un déficit muy importante de profesionales médicos. Es cierto que las promociones de médicos han aumentado en los últimos años, pero se han estabilizado en más o menos 1.700 médicos por año. Pero por otra parte, se retiran del servicio público una gran cantidad de médicos, producto de que jubilan, que desgraciadamente fallecen, que se van al sector privado o que se dedican a tareas que no son atender pacientes. Y en ese contexto, este déficit que lo podemos estimar en aproximadamente 6.000 médicos hoy día en Chile, tiene muchas dificultades para resolverse. El número neto de médicos que se incorpora al servicio público en este momento en Chile es aproximadamente 300 médicos por año, sumados y restados, de manera tal que estamos hablando de que en realidad necesitamos 20 años para salir del hoyo de déficit de médicos que tenemos hoy día. ¿Y qué pasa cuando se trata de avanzar, por ejemplo, aumentando las becas de especialización, pero no se están devolviendo? O sea, acá hay plata que se está invirtiendo y que se está perdiendo, podríamos decirlo, porque son especializaciones de años. O sea, esto no es poca plata, en el fondo. Bueno, durante los últimos 6 años en el gobierno del presidente Piñera y también en el gobierno de la presidenta Bachelet se ha aumentado el financiamiento estatal, fiscal, público, de impuestos de todos los chilenos, para financiar, para becar profesionales que se especialicen. Una beca primaria dura 3 años, medicina interna, pediatría, cirugía, obstetricia y ginecología. Y esto cuesta al Estado aproximadamente 100 millones de pesos cada becado. Nosotros nos dábamos cuenta cuando llegamos al gobierno que aproximadamente solo el 50% de los médicos que eran becados con platas del Estado, que en ese tiempo eran pocos, 150, 140 médicos, devolvían sus becas. Y es por eso que el presidente estuvo de acuerdo en aumentar este financiamiento. Se llegó a 700, la presidenta Bachelet a 1.000 nuevos médicos becados por año, con el compromiso de que siendo financiados por los servicios de salud, yo asumo un convenio. Si usted es la directora del servicio de salud de Aysén, me dice, yo lo voy a becar a usted, voy a pagar 100 millones, pero usted me devuelve a los 3 años la beca y se viene a trabajar al hospital de Coyhaique. Y para que eso ocurriera, nosotros impusimos una multa, no solo de devolver los 100 millones gastados, sino de 5.000 UF adicionales, que desgraciadamente hoy día se levantó, a pesar de que esto fue aprobado por la Corte Suprema, fue aprobado por la Contraloría General de la República. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el Estado, o el Servicio de Salud más propiamente, está becando, pagando estas becas, estas formaciones, y los médicos progresivamente, de nuevo, no las están devolviendo. Para ser claros en ese punto, uno de los argumentos que se entrega por parte del Ministerio de Salud para responder de por qué se sacaba esta posible multa de quienes no cumpliesen con la beca era que había que perseguir un aval, porque era un tercero el que en el fondo tenía que respaldar que se cumpliera con esta especialización. ¿Es así? O sea, la persona podía poner una garantía por sí mismo o por un aval. Lo importante es que el director o directora del servicio pudiera, si la persona no llega a cumplir ese compromiso y se construyó un pabellón quirúrgico, hay un anestesista, lo que fuera, bueno, el jefe de servicio pudiera contar con esas 5.000 UF y contratar, por ejemplo, una sociedad de servicios médicos profesional externa o traer otro médico y suplir este daño emergente, que significa que el médico no llegue, porque no es solo que no llega, significa que se aumenta la lista de espera, que las personas no reciben la cirugía que necesitan y un daño para la comunidad enorme. Ahora, una de las problemáticas, y también cuando se habla y se hizo un reportaje de los llamados doctores fantasma, que tiene relación también con el no cumplimiento de esta beca y estas especializaciones y de devolverle un poco al Estado lo que se invierte en ellos.
El tema es cómo se fiscaliza esto, porque las medidas que existen hoy o las sanciones más bien apuntan a que no puede volver a ejercer el sistema público. Y eso a muchos médicos le puede dar lo mismo finalmente. O sea, piense usted la paradoja que el médico se va y puede ser contratado por una sociedad de profesionales que sirve al mismo hospital. Y ese médico que teóricamente tiene prohibición como individuo de trabajar en el sector público, ejerce a través de estas sociedades profesionales en aquel servicio. Y cobrando mucho más. Y cobrando por lo menos el triple por la misma actividad. Y entonces aquí hay un déficit que hay que resolver. Se está produciendo una situación muy compleja que es también la incertidumbre del uso de campos clínicos en hospitales públicos. Hoy día las universidades que pertenecen al Estado están haciendo una fuerte presión para que los campos clínicos públicos, los hospitales públicos, sean usados solo por universidades que pertenecen al Estado. Y eso hace que en el futuro próximo haya incertidumbre para ver cuántos nuevos alumnos pueden matricular en medicina las universidades que no pertenecen al Estado. Hay algunas propuestas, por ejemplo, el Colegio Médico plantea una oficina de conciliación, que exista algún órgano que pueda revisar esta temática y que se analice, por ejemplo, que exista una sanción que vaya un poquito más allá de inhibir o que esté inhabilitado más bien una persona de ejercer en el sistema público. Pero ¿Se puede avanzar en esa lógica? O sea, la sanción estaba establecida y funcionó. 5.000 UF si usted no devuelve, no que porque quiera castigarlo solamente a usted, sino porque con ese dinero puedo contratar a alguien que supla lo que usted no vino a hacer y produjo un daño en la población. Entonces, ese mecanismo está establecido y sancionado legalmente, insisto. Sacarlo para usted, en el fondo, ¿tiene cierta responsabilidad la actual administración y el Ministerio de Salud en esta fuga de doctores? O sea, es una responsabilidad completa porque se le entrega al Servicio de Salud esos dineros para que formen los especialistas y después quien está encargado, el director o directora de servicio, de cautelar esos bienes públicos, los mal usa. Realmente es un fraude al fisco. ¿Por qué? Porque ella tiene o él tiene la obligación de que se cumpla ese compromiso y ese contrato y simplemente rompe el vale y no se vuelve a contar con ese médico especialista en la región donde se buscaba. Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo, doctora, haber estado junto a nosotros, profundizando en este tema que sin duda genera una preocupación a nivel país, porque sabemos las complicaciones que existen, sobre todo en la salud pública. Así que muchas gracias. Gracias a usted.